La lluvia goteaba por el cristal como si el mundo exterior se fundiera en silencio. Dentro del coche solo se oía el sonido de los limpiaparabrisas, marcando el tiempo como un metrónomo sombrío. Las luces de la ciudad, difuminadas por el agua, parecían fantasmas cruzando el asfalto. Estaba al volante, esperando a que cambiara el semáforo, cuando lo oí. Fue casi un susurro, una voz temblorosa y baja, que rompió el silencio con 3 palabras que me congelaron por dentro. Si me encuentra, estoy muerta. No lo dijo dramáticamente, lo dijo con miedo. Miedo de verdad. Ese miedo que no aprendemos a interpretar, pero que reconocemos al instante. Miré por el retrovisor. La mujer estaba en el asiento trasero, encorvada, con el móvil pegado a la cara, como si intentara esconderse. Le temblaba la mano. La mirada, perdida. En ese instante lo supe. No exageraba. Era una huida. Y de repente, ya no era solo una conductora. Me llamo Gael Montoya. Tengo 34 años. Llevo casi 6 años conduciendo para servicios de apps. He conducido con borrachos agresivos, parejas que se pelean, turistas perdidos, pero nada, absolutamente nada, me preparó para esa noche. Eran las 23:17 cuando recibí la notificación. Corrí a una farmacia cerrada bajo una lluvia torrencial. Ella estaba de pie bajo el toldo, con la capota bajada y la cara desviada. Entró sin mirarme, no nos saludó ni nos indicó el destino. Simplemente dijo, adelante, conduce. Confieso que en ese momento me pareció extraño, pero seguí adelante. La ciudad estaba vacía, las calles desiertas y el silencio entre nosotros parecía reconfortante hasta que sonó su móvil. Y cuando contestó, dijo eso, la misma frase, en silencio, temblando, desesperada. Si me encuentra, estoy muerta. En ese momento se me heló la sangre, y por primera vez en 6 años lo supe con certeza. No era una carrera más. Simplemente no sabía que llevaba a alguien que huía para sobrevivir. Tengo 44 años. Vivo en Coyoacán, a las afueras del centro de la Ciudad de México. Y ya llevo casi 6 años conduciendo para una aplicación de viajes compartidos. He hecho más de 8,000 viajes. Al principio, guardaba cada historia, cada pasajero curioso, cada discusión en el asiento trasero. Pero con el tiempo aprendes a desconectar, a simplemente conducir, a no meterte en el asunto. Así es como sobrevives en este trabajo, hasta la noche en que todo cambia. Esa carrera apareció en la pantalla poco después de las 11. Era viernes y llovía desde la tarde. La ciudad estaba envuelta en una fina niebla. Las farolas se reflejaban en los charcos como antorchas apagadas. Los semáforos parpadeaban. Una escena melancólica y silenciosa, como si el mundo se hubiera quedado sin aliento. Ya estaba cansado, pensando en rendirme, pero acepté esa última llamada. El punto de partida era una farmacia abierta a las 24 horas en un barrio que conocía bien. Al llegar, vi a una mujer parada bajo el toldo. Llevaba una capucha, el rostro parcialmente oculto, los brazos cruzados, abrazada al cuerpo como si quisiera desaparecer. Entró rápidamente, me miró un instante y dijo en voz baja y seca, simplemente conduce. Sin buenas noches, sin destino. Solo eso. Podría haber preguntado, podría haber declinado el viaje, pero algo en su tono me detuvo. No era agresivo, era urgente. Asentí y empecé a caminar. En la radio, el sonido de fondo de la lluvia ahogaba cualquier pensamiento claro. El silencio entre nosotros era tenso, como si en cualquier momento algo pudiera romperse. Miraba por la ventana, sin decir palabra, con la mirada siempre atenta a lo que ocurría afuera. De vez en cuando se ajustaba la capucha, como si no quisiera ser vista. Mis ojos iban y venían al retrovisor. No me gusta juzgar a ningún pasajero, pero no parecía tranquila. Parecía alguien huyendo, y entonces llegó la sentencia. Si me encuentra, estoy muerto. Hablaba casi en un susurro con el teléfono pegado a la oreja, como si cada sílaba fuera una frase. Me atravesó como un cuchillo. Mis dedos se apretaron sobre el volante. El motor seguía rugiendo, la lluvia golpeando el techo, pero dentro todo se detuvo. Mi mente se congeló.
¿Alguna vez te has parado a pensar que un extraño podría entrar en tu coche y cambiar tu vida para siempre? Y fue en ese preciso momento que comprendí. Esta no era una carrera más. Esta mujer no iba a casa. Intentaba escapar de algo que parecía invisible, pero que podía alcanzarla en cualquier momento. No quería llegar a un destino, solo quería desaparecer del camino de su propia pesadilla. Si alguna vez has visto algo extraño en una noche normal, o has tenido la sensación de que alguien a tu lado escondía un secreto peligroso, entonces quédate conmigo hasta el final, porque lo que vivías anoche, tendrás que escucharlo para creerlo. Y dime, ¿desde qué ciudad estás viendo esto ahora? Quiero saber hacia dónde irá esta historia. Intenté no reaccionar. Fingí concentrarme en la calle mojada, las luces traseras borrosas de los coches, el sonido hipnótico de la lluvia golpeando el cristal, como si intentara despertarme de una pesadilla que aún no sabía que era mía. Pero era imposible ignorar lo que acababa de decir. Si me encuentra, estoy muerta. Sonaba en mi cabeza como una sirena silenciosa, de esas que nadie oye, pero que ponen a todos en alerta. Por el retrovisor, vi que seguía al teléfono, pero ahora lloraba en silencio. Sus hombros se movían con espasmos, como si cada respiración fuera un grito ahogado de auxilio. La llamada terminó enseguida. Guardó el teléfono en la mochila con movimientos cortos y se cruzó de brazos, encogiéndose contra el asiento como si intentara desaparecer en su propia piel. Y allí estaba yo, con las manos en el volante, intentando decidir si hacer algo o nada. Una parte de mí quería preguntar. Otra, quizá la que más conocía la noche, me dijo que simplemente condujera. Pero había algo en esa presencia que rompía todas las reglas tácitas de la profesión. Sentí, y esto era raro, que el silencio, esta vez, podía ser peligroso. Giré a la izquierda sin rumbo fijo, solo para seguir adelante. Ella no se quejó. Era como si cualquier lugar fuera mejor que el de donde venía. Y mientras conducía, sin rumbo, empecé a notar las señales. Tenía las uñas mordidas hasta el hueso. Su abrigo aún goteaba por los hombros. Uno de los cordones estaba desatado, pero lo más impactante era su postura, como si cada músculo fuera una trinchera contra el miedo. Y no era un miedo común. Era de esos que silencian la voz, apagan el brillo de los ojos, convierten a las personas vivas en sombras. No habló, no me miró, pero todo su cuerpo gritaba pidiendo ayuda. Fue entonces cuando, por primera vez, me asaltó la duda. ¿Y si estaba ayudando a alguien a escapar de un crimen? ¿Y si la buscaban? ¿Y si en lugar de una víctima llevaba una bomba de relojería a punto de explotar? Pero mi instinto, ese maldito instinto que nunca se calla, me decía que no huía de la justicia, huía de un hombre, de alguien real, de alguien peligroso, de alguien que podría estar siguiéndonos ahora mismo. Mi corazón se aceleraba. Intenté controlarlo, con la vista yendo del tráfico al retrovisor. La calle estaba vacía. Solo estábamos nosotros, la lluvia y el miedo invisible que rondaba en el coche. Y entonces, como si me hubiera leído el pensamiento, habló, por primera vez desde aquella frase por teléfono. ¿Puedes ayudarme a desaparecer? Casi me paso una marcha. Esa pregunta me impactó como un rayo. ¿Desaparecer? ¿De quién? ¿De qué? ¿Quién era esta mujer? ¿Alguna vez has estado al lado de alguien que llevaba su propia sentencia de muerte en los ojos? Porque en ese momento lo supe. O hacía algo, o era cómplice de un final que ya estaba escrito. Su pregunta resonó en mi interior como un trueno apagado. ¿Puedes ayudarme a desaparecer? No era algo que oirías en una app de transporte. No era algo que le dirías a un desconocido. Pero lo dijo, sin rodeos, sin dramatismo, con la frialdad desesperada de quien no tiene nada que perder, como quien lo ha intentado todo,
y ha fracasado, como alguien, a 2 pasos del abismo, y solo necesita que alguien le diga vete. Respiré hondo y intenté concentrarme en la carretera, pero la ciudad parecía haberse tragado el amanecer. No había un alma en las aceras, ni faros en las ventanas, ni bocinas a lo lejos, solo el sonido de la lluvia y el de mi propio corazón intentando seguir el ritmo de mis pensamientos. Quería entender, pero me daba miedo la respuesta, porque a veces cuando uno hace demasiadas preguntas, se mete en el meollo del problema. ¿Estás huyendo de alguien?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Dudó un segundo, luego suspiró, como si estuviera cansada de ocultar la verdad. Me juró que si intentaba escapar otra vez, no quedaría nada para contar. Esa frase me dio un puñetazo en el estómago. Otra vez. En otras palabras, no era la primera vez. No era una crisis. Era un ciclo, una pesadilla recurrente. Intenté reconstruir el rompecabezas. ¿Una relación abusiva? ¿Un exmarido obsesionado? ¿Alguien con antecedentes de violencia? O peor aún, ¿alguien que sabía exactamente cómo hacerse invisible ante la ley? Ella siguió hablando, en voz baja, mirando hacia la ventana, como si el reflejo en el cristal pudiera, en cualquier momento, revelar su rostro. Dijo que había intentado romper con él varias veces, que siempre encontraba la manera de aparecer, que lo invadía todo, su casa, sus redes sociales, sus amigos, que le había estado rodeando su vida como un veneno lento, y que la hacía sentir culpable incluso por respirar. Conduje despacio por calles menos transitadas, alejándonos de ese barrio como si el peligro tuviera una dirección específica. Y con cada palabra que pronunciaba, sentía que no solo estaba escuchando una diatriba, estaba conduciendo en medio de una persecución, una auténtica cacería. «No quiero ir a la comisaría», dijo, como si hubiera leído mi mente. «¿Tienes miedo de que te encuentre allí?» Volteó la cara, por primera vez, y fue entonces cuando lo vi. Su ojo derecho estaba cubierto por un moretón oscuro, apenas cubierto por maquillaje. El rostro que antes parecía simplemente cansado, ahora lo demostraba. Fue entonces cuando lo comprendí. No le tenía miedo a la policía, tenía miedo de que no hubiera suficientes policías, miedo de que nadie llegara a tiempo, miedo de que él llegara primero. Nunca nos creen, y cuando lo hacen, es demasiado tarde. Me quedé silencio. Solo el rugido del motor, el ritmo de la lluvia y la decisión que empezaba a crecer en mi interior como un fuego inextinguible. ¿Alguna vez has mirado a alguien y has sabido, en lo más profundo de tu alma, que si no hacías algo esa persona se convertiría en otra estadística? Fue allí, con sus ojos fijos en los míos, que supe. No había vuelta atrás. Iba a ayudar. Pero lo que no sabía es que él ya nos buscaba, y estaba más cerca de lo que imaginaba. Mientras conducía por las calles vacías, con los faros atravesando la cortina de lluvia y el silencio envolviéndonos como una cápsula, empecé a sentir una inquietud que trascendía el miedo. No era arrepentimiento. No me arrepentía de haberla ayudado. Si tuviera que hacerlo, lo haría todo de nuevo. Pero había algo diferente en el aire. Algo denso, invisible, como si tuviéramos compañía. Había permanecido en silencio desde su último arrebato. Miraba por la ventana, inmóvil, pero sus ojos seguían vivos, alerta, como si esperara lo peor, como si supiera que lo peor, cuando llega, no avisa. Intenté evitar el retrovisor. Me decía que era solo tensión, solo adrenalina jugando a una mala pasada, pero no. En cada curva, cada faro que se apagaba, ahí estaban. Luces, faros, un coche. Luego desapareció. Luego reapareció. El mismo ritmo, el mismo patrón. Una especie de presencia que no puedes ver, pero puedes sentir. La pregunta se me escapó antes de poder entender el tono. ¿Alguien te está siguiendo? Se giró lentamente con los ojos abiertos y en un susurro seco, casi silencioso, confirmó todo lo que yo aún intentaba negar. ¿Has visto? Era como si el aire se hubiera enfriado dentro del coche. La duda dio paso a la certeza. No era paranoia, era real, y la ciudad parecía saberlo.
Las farolas parpadeaban erráticamente. Las intersecciones desiertas parecían preparadas para el asedio. Tomé un desvío brusco. Giré por una calle lateral y luego por un callejón oscuro y estrecho. Me sudaban las manos sobre el volante, pero tenía la mente más despejada que nunca. Ya no conducía hacia un destino. Conducía para escapar. Y el tiempo corría en mi contra. Se encogió en el asiento, subiéndose la capucha hasta la frente. No lloraba ni temblaba. Simplemente apretaba los brazos con tanta fuerza contra el cuerpo que sus uñas rasgaron las mangas de su camisa. Era como si intentara desaparecer en su propia piel. «Me siguió la última vez», dijo, con la voz más baja que el sonido de la lluvia. «Me esperó en la puerta del trabajo durante días. Dijeron que estaba exagerando hasta que me encerró en casa 2 días. Después de eso, nadie dijo nada. Eso me puso la piel de gallina. No era solo una historia de escape. Era una historia de supervivencia frente a alguien que ya no encaja en la palabra peligroso. Un acosador, un predador con rostro, nombre y una historia. ¿Hay algún lugar a donde quieras que te lleve?», pregunté. Negó con la cabeza lentamente. No era solo un no. Era como si la idea de un lugar seguro hubiera dejado de existir. «No quiero que sepa dónde estoy. Eso es todo». Como si cualquier lugar fijo fuera una invitación, como si detenerse fuera la muerte. Y fue entonces cuando lo vi, en el retrovisor. Un coche negro, sin matrícula, unos 50 metros atrás. Mismo ritmo, mismas curvas, mismos cambios de carril. Nadie adelanta, nadie se queda atrás. Como un espejo oscuro de nuestro viaje. Se me secó la garganta. «¿Gael?», dijo. Y era la primera vez que pronunciaba mi nombre. «Si me encuentra, estoy muerto. ¿Alguna vez has sentido que, no importa cuán rápido aceleres, el pasado todavía está detrás de ti? Esa noche, la carrera se convirtió en una cacería, y la ciudad, nuestro laberinto». Las luces del tablero se reflejaban en mi rostro como pequeñas advertencias que parpadeaban en mi mente. Cada color parecía una advertencia. Atención, peligro, decisión. Intenté mantener la calma, pero el coche negro que nos seguía era como un clavo que se me clavaba lentamente en la nuca. La lluvia arreció, las gotas corrían por las ventanillas en ríos tortuosos, como si el cielo mismo intentara borrar lo que estaba a punto de suceder. Respiré hondo, forcé una sonrisa, de esas que solo engañan a quienes no saben mirar bien, y seguí conduciendo como si todo estuviera bajo control. Pero ella lo notó. No sé si fue por cómo me miré en el retrovisor o por el silencio aún más denso que se hizo dentro del coche. Nos persigue, ¿verdad? Su voz cortó el aire, entrecortada, pero firme. Ya no era una pregunta, era solo una constatación de lo obvio. Me tomó un segundo. No quería confirmarlo, pero tampoco podía mentir. Lleva un coche justo detrás de nosotros unos 5 minutos. Está dando las mismas vueltas, manteniendo la distancia. No sé si es él, pero no voy a esperar a averiguarlo. Se encogió, tirando de la capucha como si intentara convertirse en parte de la tapicería. Su miedo era físico ahora. Latía en el aire. Era como si cada respiración llevara consigo una silenciosa súplica de ayuda. Fue en esa atmósfera sofocante que su teléfono vibró. Sacó el teléfono de su mochila con manos temblorosas. La pantalla se iluminó. Número desconocido, pero la vibración parecía personal. Esas llamadas que no suenan, amenazantes. Dudó un momento. Luego contestó, por el altavoz. ¿A dónde crees que más, La voz era masculina, profunda, baja y tranquila. Una calma más aterradora que cualquier grito. El tipo de voz que no necesita ser amenazante. Solo te recuerda que ya lo ha hecho antes. Ella no respondió. Se quedó congelada. Si vuelves a colgar, sabré dónde estás. Y cuando llegue, no quedará nadie que te esconda. La llamada se cortó. Ella seguía sosteniendo el teléfono como si fuera un ladrillo ardiendo. Tenía los ojos pegados a la pantalla, como si el dispositivo fuera a explotar en cualquier momento. ¿Cómo consigue tu número?, pregunté, aunque sabía que quizá no quisiera oír la respuesta. Lo tiene todo, dijo, casi en silencio. Ha estado en mi coche, ha revisado mis cosas, sabe cómo rastrear todo lo que toco.
Se me revolvió el estómago. Ya no era una sospecha, ya no era paranoia. Era real y peligroso. Conducía con una mujer en el asiento trasero, perseguido por alguien que conocía sus costumbres mejor que ella misma, y que tal vez ya sabía que estaba conmigo. ¿Alguna vez has sentido que te has embarcado en algo más grande de lo que podías manejar? Porque esa noche descubrí que el hoyo era más profundo de lo que imaginaba, porque la siguiente llamada no sería para ella. Para mí lo sería. Estaba tan concentrado mirando el coche negro por el retrovisor que me sobresalté cuando mi teléfono vibró en el salpicadero. Fue un timbre muy agudo, como si alguien hubiera llamado a mi puerta en medio de una pesadilla. Un número desconocido. Se me revolvió el estómago. Por un instante el tiempo se detuvo. La lluvia seguía cayendo, el motor rugía, pero dentro todo se congeló. «Contesta», dijo sin dudarlo. «Es él». Había una seguridad absoluta en su voz, como si ya hubiera vivido esa escena, como si supiera que él siempre encontrará la manera. Tenía las manos sudorosas. Toqué la pantalla. Me llevé el teléfono a la oreja. Al otro lado, silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio que observa, que respira unido, que mide cada segundo antes de atacar. Y entonces, la voz. «Estás con ella». 4 palabras. Tranquilo, directo, frío. Cada sílaba parecía calculada para inquietar. Intenté mantener el tono, intenté aparentar control. «No sé de qué estás hablando», pero mi voz se quebró al final. Y él se dio cuenta. Soltó una breve carcajada, una risa fría, de esas que no delatan humor, sino poder. «Claro que lo sabes». Subió a su coche a las 23:17. Calle Fraga, esquina con la farmacia. La vi. Cerré los ojos un segundo. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía la hora exacta? El punto de partida. ¿Había puesto un rastreador en el coche? ¿Nos había estado siguiendo desde el principio? O peor aún, ¿nunca había dejado de seguirnos? Escuche. Intenté mantenerme firme. Si tiene un problema con ella, resuélvalo en los tribunales, no conmigo. Pausa. Lo suficientemente larga como para helar la sangre. Y entonces habló. ¿Sabes qué me hace gracia, chofer? Ni siquiera sabes lo que hizo. ¿Y qué hizo? Ni siquiera sé por qué pregunté. Solo sé que pregunté. Me destrozó la vida y ahora te va a arrastrar con ella. La llamada se cortó, pero lo que quedó fue más pesado que cualquier palabra. Me miró fijamente, con los ojos abiertos, todo su cuerpo en alerta. No necesitaba oír nada más. Él lo sabía. Todo. Mi número, mi coche, dónde se subió y probablemente dónde íbamos a terminar. La calle se estrechaba. Las farolas centellaban como si dieran señales. Di un giro brusco. Intenté perderlo, pero el coche negro volvió a aparecer en el retrovisor. Más cerca, más audaz. En ese momento me di cuenta de que esto ya no era una huida, era un asedio, un juego, y yo era una pieza que ni siquiera sabía que estaba interpretando. ¿Alguna vez te has sentido como si te hubieras visto arrastrado a una pesadilla que no era tuya, pero que de alguna manera te eligió? Si esta historia te recuerda algo que hayas vivido o casi vivido, comenta abajo. Leo todos los mensajes. A veces lo que salva a alguien no es a dónde corre, sino quién corre con él. Aceleré, no como alguien con prisa, sino como alguien que intentaba salir de su propia piel. El coche negro seguía apareciendo en el retrovisor, siempre a la misma distancia, como encadenado a nosotros, invisible pero presente. No era una persecución de película con bocinazos y derrapes, era peor, era una amenaza silenciosa, un recordatorio susurrado. Puedo, en cualquier momento. Guardó silencio, pero su cuerpo temblaba a oleadas. No era frío, era otra clase de hielo. Un terror sin nombre, solo síntomas. Mirada fija, mandíbula apretada, dedos clavándose en las rodillas como si intentara aferrarse a la realidad. Si te vio, es culpa mía, dijo en un susurro que sonó como una disculpa al universo.
Debió haber rastreado mi teléfono. No debería haber llamado a nadie. Intenté concentrarme. Intenté mantener la calma, pero por dentro ya estaba en modo supervivencia. Cada célula de mi cuerpo lo sabía. Ya no corríamos. Nos estaban persiguiendo. No es tu culpa. Él ya sabía dónde estabas en cuanto se subió a mi coche. Respondí, apretando los dedos contra el volante como para contener el miedo. Ahora lo único que importa es perderlo. Me miró de forma extraña, como alguien que no esperaba protección, como alguien que ya se ha acostumbrado al abandono. Doblé por calles que solo conocen quienes conducen de noche. Me desvié por callejones estrechos, callejones sin salida y curvas que ni siquiera aparecen en el mapa. Cada esquina era una prueba. A veces veía el coche, a veces no, pero su silencio era aún más amenazante que su presencia. ¿Han intentado ayudarte antes?, pregunté, intentando comprender la profundidad del hoyo en el que me había metido. Ella asintió, con los ojos fijos en la ventana. Un amigo me escondió 3 días. Cuando regresé, su coche estaba lleno de arañazos. Luego desapareció del trabajo. Nunca más supe de él. Tragué saliva con dificultad. Esto no era solo una relación tóxica. Era una campaña, una cacería. ¿Crees que contrató a alguien?, pregunté, sin saber si quería la respuesta. Ella negó la cabeza lentamente. Creo que se ha convertido en alguien que ya no tiene nada que perder, y esto es mucho peor. Durante unos minutos el coche desapareció del retrovisor, un falso alivio que solo sirvió para aumentar la tensión. Doblamos hacia una avenida más ancha. Las luces de la ciudad regresaron, con ellas la gente en la calle, el ruido, el movimiento, repartidores, parejas riendo. La vida seguía, pero dentro del coche el tiempo seguía suspendido. ¿Quieres que te lleve a algún lugar específico?, pensó. Luego señaló una farmacia abierta justo enfrente. Allá, necesito pensar. Me detuve, ella salió y subió rápidamente. Esperé. 2 minutos, 3, 4. La calle parecía demasiado normal. Pero entonces, un faro se encendió detrás de mí, silencioso, fijo. No necesitaba mirar. Lo sabía. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que no importa cuánto intentes correr, hay algo esperando a que te detengas? Porque eso fue lo que sentí. Como si el partido apenas comenzara y yo ya había perdido en la primera jugada. Ya estaba tardando demasiado. 10 minutos, quizás más. Tiempo suficiente para comprar medicinas, agua, una tarjeta SIM nueva e incluso preguntar el nombre del farmacéutico. Pero el problema no era el tiempo, era el silencio, la ausencia, la sensación de que, en el fondo, algo había dejado de ocurrir. Miré por el retrovisor por 10ª, quizá 20ª vez. Ni rastro del coche negro, ninguna actividad sospechosa. Pero sentí una opresión en el pecho, como si alguien invisible me hubiera puesto una mano encima y estuviera empujándola lentamente. Agarré mi teléfono, listo para llamar, pero se congeló. ¿Y si su número seguía siendo rastreado? ¿Y si este era precisamente el error que esperaba? Salí del coche. Había parado de llover, pero el olor a asfalto mojado aún impregnaba el aire. Entré en la farmacia. La puerta automática se abrió con ese sonido metálico indiferente. Dentro, una fría música instrumental llenaba el vacío. Una cajera, de espaldas, ordenaba cajas como si no supiera que el mundo exterior se derrumbaba. Pregunté por la mujer que había entrado unos minutos antes. La encargada apenas levantó la vista. Pidió usar el baño. Está ahí atrás. Pero ya hace tiempo... Caminé por el pasillo. La puerta del baño estaba entreabierta. Llamé. Nada. Lo abrí lentamente. El baño estaba vacío. El espejo seguía empañado, como si alguien se hubiera mirado con prisa. El grifo goteaba nerviosamente. Una toalla de papel arrugada yacía en el suelo. Y un detalle. Una mancha de maquillaje en la esquina del lavabo, recién hecha. Pero ella no estaba allí. Corrí de vuelta al coche.
El asiento trasero estaba exactamente igual, pero no se había llevado nada, ni su abrigo, ni su mochila, ni su móvil. Y allí en el asiento había algo que me revolvió el estómago, su crucifijo, el mismo que llevaba colgado del cuello durante la carrera, olvidado o olvidada. Me senté al volante, arranqué el coche, pero no podía salir. Empecé a observarlo todo con la mirada, como si pudiera encontrar una respuesta en la alfombra, el retrovisor, la guantera. ¿Huyó de mí? ¿Sospechó algo? O peor aún, ¿llegó primero? Miré a mi alrededor, vi siluetas pasar por la acera, ninguna me resultaba familiar. La ciudad seguía respirando, indiferente. La farmacia seguía abierta, como si nada hubiera pasado, como si ella nunca hubiera estado allí. Tomé mi teléfono, abrí la aplicación del coche, no había registros. Luego, el historial de llamadas. Claro, era como si el viaje nunca hubiera sucedido. Pero lo recordé. Recordé su voz, el miedo en sus ojos, las palabras, si me encuentra, estoy muerta. Volví a mirarme al espejo. Me vi allí, solo, un conductor con el coche en marcha, parado en medio de la nada. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien se evaporó frente a ti y que quizás fuiste la última persona en verlo con vida? Porque esa noche, ahí en la oscuridad, lo entendí. La carrera quizá había terminado para mí, pero para ella, tal vez era el fin de todo. Estaba a punto de arrancar el coche y marcharme cuando algo en la esquina del retrovisor me paralizó. Una figura. Un movimiento rápido en el callejón junto a la farmacia. Mi corazón se aceleró. Apagué el coche de nuevo y salí, intentando mantener un ritmo constante, pero mi respiración ya era entrecortada. Caminé hacia el lateral del edificio, donde había una pequeña salida de emergencia con una puerta metálica entreabierta. De esas puertas que nadie notaría, a menos que buscaran un escondite. Al acercarme, oí una respiración agitada, silenciosa, asustada. Abrí la puerta lentamente. Y allí estaba, acurrucada tras una pila de cajas de cartón, sudando, con el rostro pálido y los ojos abiertos como los de un animal acorralado. Gael, susurró, sin saber si sentir alivio o miedo al verme allí. Está aquí. Me agaché a su lado, con el corazón en la garganta. ¿Cómo sabes? Vi su coche. Se paró ahí, en la esquina. Reconozco las luces. Está esperando a que bajemos. Esa frase me hizo mirar instintivamente a la calle. Y allí estaba, el maldito coche negro, estacionado, inmóvil, sin rastro de vida adentro, pero allí, como un predador esperando que su víctima respire hondo antes de atacar. Me está rodeando Gael. Está jugando con nosotros. Tragué saliva con dificultad. Lo que había empezado como una carrera se había convertido en un asedio. Un juego psicológico donde nos hacía saber que estaba cerca, pero sin hacer nada todavía, como si se lo estuviera pasando bien. Te sacaré de aquí, prometí, pero lo haremos a mi manera, poco a poco, sin desesperar. Ella asintió, segura, o tal vez sin opción, y entonces, por primera vez desde que me subí al coche, me miró a los ojos con una confianza que me abrumó, como si dijera, eres todo lo que tengo ahora. Regresamos despacio por el callejón intentando evitar las cámaras de la farmacia. Me subí primero al coche, lo arranqué. Apagué las luces delanteras unos segundos. Luego arranqué despacio, haciendo que el coche se deslizara por la calle como un fantasma. El coche negro seguía allí, pero no se movía. No quería alcanzarnos. Todavía no. Quería destrozarnos. Se deslizó en el asiento trasero, encorvada, con el crucifijo de vuelta alrededor de su cuello. Sus dedos aferraron el símbolo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó, con su voz apenas un susurro. No lo sabía, pero necesitaba encontrar un lugar, un punto ciego, un hueco en su mapa. ¿Alguna vez te has sentido responsable de alguien que apenas conoces y aún así harías cualquier cosa para salvarlo? Porque allí, con el amanecer convertido en un campo minado y cada faro como un enemigo, comprendí que no era solo ella quien corría peligro. Yo también había sido elegida, y oír ya no era una opción. Con cada metro que avanzaba el coche, sentía como si estuviera forzando el destino con mis propias manos.
Las calles parecían más estrechas, los faros más lejanos, y la ciudad entera se había convertido en un tablero de guerra donde cualquier esquina podía ser un jaque mate. Mi cerebro corría como si jugara ajedrez contra el tiempo. Cada curva era una jugada, cada avenida una trampa. Permaneció en silencio en el asiento trasero. No miraba a la ciudad, miraba hacia adentro. Sus ojos estaban fijos en recuerdos que yo no podía ver, pero cuyo peso sentía. Era como si su rostro albergara toda una historia, en alerta. Y allí estaba yo, fingiendo control, pero por dentro ya estaba al límite. Fue entonces cuando me di cuenta. Ya no podíamos improvisar. Necesitábamos un plan, una salida que él no podía prever. ¿Hay alguien en quien confíes? ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Alguien que pueda darte la bienvenida sin preguntar nada? Ella negó con la cabeza. Un gesto breve, triste, casi infantil. Ya ha perseguido a todos los que intentaron ayudarme. Los que no desaparecieron se alejaron por miedo. Silencio, tenso, pesado. De esos que nos hacen oír hasta nuestros propios pensamientos. Fue entonces cuando recordé algo. Un viejo cliente, un mecánico que una vez me salvó cuando se me averió el coche a las 3 de la mañana. Tenía un almacén al final de un barrio industrial. Casi nadie iba ahí. Casi nadie sabía de su existencia. Giré el volante como quien cambia el rumbo de un destino. Salgamos de su radar. Ella no preguntó dónde, solo asintió. Y confió. Cruzamos 4 barrios en completo silencio. Evitamos las carreteras principales. Tomamos desvíos que ni siquiera el GPS reconocía. Pasamos por calles donde ni siquiera las farolas se encendían. En cada cruce, miraba el retrovisor. El coche negro había desaparecido. O estaba esperando. Al llegar al almacén apagué las luces antes de detenerme. El lugar estaba tal como lo recordaba. Una estructura metálica rodeada de contenedores, maquinaria oxidada y un silencio que parecía durar años. La puerta principal estaba cerrada, pero la entrada lateral aún funcionaba con el antiguo código, un número que, por alguna razón, mi memoria no olvidaba. Entramos. Dentro, olor a aceite, grasa y abandono. Y por primera vez en horas, silencio absoluto. Se desplomó en una silla de plástico como quien ha perdido la batalla contra su propio cuerpo. Permaneció allí, acurrucada, con la cabeza entre las manos. Me apoyé en la pared. Nadie dijo nada. No hacía falta. Hasta que ella habló. «Sabes que, si descubre que me ayudaste, vendrá por ti también, ¿verdad?» Asentí. Lo supe desde el momento en que contesté esa llamada. «Ya estoy dentro. Y si tengo que irme, será contigo viva. ¿Alguna vez le has prometido a alguien que apenas conoces y supiste de inmediato que harías todo lo posible por cumplirlo?» El tiempo dentro de ese almacén parecía suspendido, como si el mundo exterior hubiera hecho una pausa solo para darnos unos segundos de respiro. Pero sabíamos, en el fondo siempre lo sabemos, que esto era solo el ojo del huracán, y que lo peor seguía rondando afuera, esperando el momento oportuno para engullirnos. Levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero una extraña firmeza en ellos, como si hubiera decidido dejar de correr, al menos por unos minutos. «Gael, nunca le he contado esto a nadie, y quizá pienses que me lo estoy inventando, pero necesito que me creas». Asentí lentamente. En ese momento ya no me guiaba por la lógica. Simplemente sabía que necesitaba escucharlo. No solo era controlador, estaba obsesionado. Pero lo peor era que era inteligente, muy inteligente. Hizo una pausa, como si necesitara medir cada palabra. Trabajaba en seguridad digital, rastreadores, cerraduras remotas, localización de dispositivos. Decía que era para protegerme. Así empezó todo. Un escalofrío me recorrió la espalda. El tipo de control que describió no era emocional, era técnico, sistemático, invasivo hasta la médula. Tenía acceso a todo. Mi teléfono, mi correo, mis redes sociales. Sabía cuándo salía, con quién hablaba, qué buscaba. Una vez cambié mi tarjeta SIM y la dejé apagada 3 días. Cuando llamé, en menos de 1 hora apareció en la puerta de la casa donde me escondía.
Bajó la mirada. Parecía revivir cada segundo. No eran solo celos, era poder. Quería que me sintiera agradecida de estar viva, que me lo permitiera. Me quedé en silencio. Este tipo no era solo un ex obsesionado, era un predador ingenioso, un creador de miedo. Y hay una cosa más, dijo, en un tono que me dejó paralizado incluso antes de oír el resto. No soy la primera. Eso cayó como una piedra. Cuando aún estaba con él, vi conversaciones, archivos, capturas de pantalla. Lo hacía con otras mujeres. Algunas desaparecieron, otras desaparecieron de las redes. Intenté contactar con una después de que logré irme. Nunca respondió. Un mes después, borraron su perfil. Todo empezó a encajar. La desesperación, el silencio, el crucifijo abandonado en el banco. No solo huía, intentaba escapar de un patrón, de un ciclo. Y yo era la última línea de defensa entre ella y el siguiente capítulo de este horror. Fue entonces que lo oí, bajo, lento, familiar, el sonido de un motor. Caminé hacia la grieta de la puerta de metal, con el corazón latiéndome en el pecho. Ahí estaba, el coche negro, estacionado al otro lado de la calle, inmóvil, como una presencia que no necesita actuar, solo existir. Nos encontró, dije. Se levantó lentamente, con la mirada perdida y las manos temblorosas. ¿Alguna vez has estado absolutamente seguro de que el monstruo estaba allá afuera y que solo había una puerta demasiado delgada entre ustedes? Porque en ese momento lo entendí. El escondite se había convertido en una arena y la noche aún no había terminado. Todo dentro del almacén pareció encogerse al ver ese coche negro aparcado fuera, como si el tiempo mismo hubiera contenido la respiración. No veía la cara de nadie dentro, pero lo sabía. Sabía que era él. Esa certeza que no se puede explicar, que simplemente se siente. La mujer detrás de mí se quedó paralizada, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo reaccionar. Era como si estuviera entre huir y congelarse, y ninguna de las dos opciones le bastara para sobrevivir. Le hice señas para que se agachara y me acerqué a una pila de bidones que ocultaba parcialmente la vista desde afuera. Tomé mi teléfono, lo puse en silencio e intenté llamar al mecánico que me debía un favor. Quizá aún tenía las cámaras funcionando en ese almacén. Quizá podría ayudarnos a ver la actividad desde afuera. Sonó 3 veces y saltó el buzón de voz. Genial. Solo. ¿Está entrando? Susurró. Quería mentir. Decir que no. Decir que todo estaba bajo control. Pero en ese momento me di cuenta de que ya había oído demasiadas mentiras en su vida. Y yo ya había cruzado todos los límites entre lo que era y lo que no era mi responsabilidad. Respiré hondo. Si llegó hasta aquí, no llamará a la puerta. Entrará a la fuerza. Y rápido. Bajó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Ese era el límite. Y sin embargo había algo dentro de ella que no se rendía. Una chispa. Un remanente de fuerza que, incluso sofocado por tanto miedo, aún existía. Miré alrededor del almacén. Había una puerta trasera cerrada con cadena y candado. Un pasillo estrecho junto al taller de pintura. Y herramientas. Un montón. Tomé una llave inglesa. Nunca pensé que necesitaría algo así para protegerme. Pero esa noche, todo había cambiado. De repente, los faros del coche negro se apagaron. El sonido de una puerta abriéndose resonó por la calle, como una amenaza tácita. ¿Alguna vez has sentido que el villano de una historia estaba a punto de cruzar la línea argumental e invadir tu vida real? Porque eso fue exactamente lo que pasó allí. Ya no era una historia, ya no era solo una carrera, era él, era el ahora. Y si esta historia te mantiene enganchado hasta ahora, dale a me gusta. Así sabré que no soy el único que lo cuenta. Y créeme, lo que pasó en los siguientes minutos fue algo que jamás olvidaré. Todo quedó en completo silencio cuando el coche negro se detuvo al otro lado de la calle y apagó las luces. Las luces se apagaron. Mi corazón se aceleró como si estuviera diseñado para golpearme la garganta.
extendiendo un escalofrío que me heló el alma. Esa fue la grieta que anunció la invasión. Sabíamos que vendría desde adentro, por la puerta trasera o irrumpiendo en todo el almacén. Y eso era peor que cualquier amenaza exterior, porque ahora estaba a punto de cruzar esa línea. El sonido de herramientas al ser arrastradas resonó en el vacío, un ruido que me gritaba en el pecho que ya no había tiempo. Sostuve la llave inglesa con fuerza, con las manos temblorosas, cada fibra de mi cuerpo bombeando adrenalina pura. La miré, todavía con lágrimas en los ojos, pero con ese destello de valentía. Incluso exhausto, vi las ganas de vivir en sus ojos. Me acerqué lentamente haciéndole una señal. «Agárrate fuerte». Afuera, una sombra se movió contra la puerta oxidada, presionando el picaporte. Mi mente registraba cada detalle a cámara lenta. El aire penetrante que entraba en el cobertizo, el crujido de las bisagras, el esmalte de la puerta en un fugaz reflejo. Y entonces la puerta se abrió con un golpe sordo. Apareció, alto, tranquilo, casi elegante, un paso tras otro, como si se pavoneara por una pasarela macabra. La lluvia empezaba a azotar con más fuerza afuera, iluminada por los faroles parpadeantes que habíamos encendido dentro. «Así que decidiste traer al conductor», dijo con voz gélida, mirando las herramientas en el banco. «Pensé que era una enfermedad grave, una recaída quizás, una risa baja y sarcástica, pero no. Veo que me has conseguido un nuevo juego, un trofeo que me entretendrá mientras siga con el resto del silencio». El almuerzo me inundó como un veneno. Él sabía mi nombre, incluso sabía que había corrido por la acera para proteger a esa mujer. Lo sabía todo. Apreté la llave inglesa con tanta fuerza que pensé que se rompería. Mientras respira, no ha dejado de morir. Me repetí. «¿Qué quieres?», pregunté intentando sonar firme, pero solo me salieron palabras temblorosas. «He venido a buscar lo mío», respondió con gravedad. ¿Y si aún así lo perdió? Su risa se hizo más fuerte, resonando como acero en el almacén vacío. «Siempre lo encuentra». Me empujó con suavidad. Le temblaban los labios, pero su mirada estaba decidida. Estaba lista para luchar. Una parte de mí se contuvo. Podría morir allí en ese suelo de cemento por querer salvar a alguien. Y otra parte, la que aún creía que la culpa tenía un precio, me empujó hacia adelante. «Si la persigue, tendrá que vencerme», dijo con firmeza. «Mátame primero». Se detuvo una fracción de segundo. Nos observó. Había algo asimétrico en el silencio. Antes, él tenía la ventaja. Ahora era él quien tenía que cruzar un cuerpo para llegar a ella. Respiré hondo. Las herramientas se deslizaron por el suelo de hormigón mientras mi miedo se diluía con la adrenalina. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve correr si nadie está dispuesto a luchar por ti? Afuera, la lluvia parecía querer paralizarlo todo. Pero adentro, la batalla apenas comenzaba. Y ya no pensaba en huir. Pensaba en protegerlo. Discutí con él. Lo reté. Y por primera vez le dejé claro que nadie le arrebataría su trofeo sin luchar. ¿Alguna vez te enfrentaste a una furia que podría arrancarte del silencio y elegiste responder con valentía, incluso sin saber si sobrevivirías? El siguiente capítulo de esta historia se escribió allí, en ese suelo frío y húmedo, mientras sus pasos resonaron hasta que solo quedó el silencio. Y todo lo que vino después cambió nuestras vidas para siempre. Dio 2 pasos más, firme, lento. Sus zapatos mojados resonaron en el suelo de cemento como un reloj siniestro, marcando el tiempo que nos quedaba. La llave inglesa temblaba en mi mano, no de miedo, sino de la tensión contenida de alguien que no sabe si luchar o morir en el intento. Ella estaba detrás de mí, en silencio, respirando profundamente, pero incluso sin verla, podía sentir su cuerpo en alerta, listo para correr o, si era necesario, caer luchando. Y él no parecía tener prisa. «¿Crees que esto es amor?», preguntó con ese tono burlón y venenoso. «¿Crees que correr te salvará?». Volvió la cara hacia mí, como si estuviera midiendo un obstáculo. «¿O te crees el héroe de la noche, que mañana saldrás en los periódicos?». No respondí.
Simplemente di un paso hacia adelante. Sacó algo del bolsillo. No pude ver qué era, pero en ese momento mi cuerpo reaccionó solo. Le grité que corriera y lo hice. Fue instintivo. No pensé. Simplemente fui. El sonido de la herramienta golpeando algo, quizá su brazo, quizá la pared, resonó por el cobertizo como un trueno. Él gritó. Ella corrió. Y yo me quedé ahí. Se tambaleó. Cayó de lado, pero aún estaba consciente. Podría haberlo acabado todo allí, pero dudé. Se rió. Se rió aunque estaba caído, incluso con sangre corriendo por su brazo. ¿Crees que así termina todo?, susurró. Nadie desaparece. Siempre lo hago. Siempre. Luego regresó, con una llave inglesa en sus manos. Ya no encontrarás a nadie, dijo, con voz firme cargada de todo lo que había tragado durante años. Nunca había visto esa mirada en sus ojos. No era miedo, era el fin. Y por primera vez, se quedó en silencio. Nos quedamos ahí parados durante minutos que parecieron horas hasta que estuvimos seguros de que ya no reaccionaría. Estaba caído, y nosotros estábamos de pie. Llamé a la policía. Llamé a un amigo que seguía de turno. Le expliqué todo, o casi todo. Llegaron enseguida. Se lo llevaron, esposado, ensangrentado, sin decir palabra. Ella testificó. Yo también. Y por primera vez, dijo su nombre completo sin tartamudear, sin miedo. ¿Alguna vez has visto a alguien recuperar su vida en sus propios términos? Eso fue lo que vi esa noche. Pero aún faltaba algo, y nadie estaba preparado para lo que vendría el día siguiente. A la mañana siguiente me desperté con el cuerpo dolorido, la mente nublada y un silencio denso que cubría mi apartamento como una niebla. La adrenalina de la noche anterior se había disipado, pero las imágenes seguían nítidas. El sonido del impacto, su grito, su mirada, todo me latía en la cabeza como una película que no había pedido ver. Me levanté despacio, tomé un café amargo e intenté no mirar el teléfono, pero sabía que no podría evitarlo por mucho más tiempo. Al desbloquear la pantalla, vi las notificaciones. 3 llamadas perdidas de la comisaría, 2 mensajes de un número desconocido y un video. Abrí el video con inquietud. Era una grabación de la cámara de seguridad de una farmacia. Mostraba el momento exacto en que desapareció. Pero lo que me llamó la atención no fue eso, sino el hombre que apareció poco después entrando por la puerta trasera con una placa en el pecho. Pausé el video. Hice zoom sobre la insignia, el logo de una empresa tecnológica, el mismo que había mencionado la noche anterior. Seguí investigando. La empresa existía. Su nombre estaba ahí, en la sección del CEO, pero había más. Abrí un artículo reciente sobre una mujer que llevaba 3 meses desaparecida. ¿Su foto? Era la misma mujer con la que mi pasajero dijo haber intentado contactar. El caso se había cerrado por falta de pruebas. ¿Y el último lugar donde la vieron? Cerca de la antigua dirección del hombre que ahora estaba en prisión. Se me heló la sangre. No era solo una historia, no era solo una obsesión, era un ciclo, un patrón. Esa tarde me citaron para una segunda declaración. De camino, recibí un último mensaje. Era de ella. Gracias por no apartar la mirada. Hoy vuelvo a existir, pero no soy la única. Tenía razón, y en ese momento comprendí que todo lo que había vivido esa noche era solo una capa, un fragmento de algo mucho más grande, más sucio, más silencioso, y que quizás aún no había terminado. ¿Alguna vez has ayudado a alguien a sobrevivir y te has dado cuenta de que al hacerlo también te salvaste a ti mismo? Porque eso fue lo que me enseñó esa noche, y el final de su historia aún depende de quién esté dispuesto a escucharla. ¿Y tú? ¿Alguna vez has escuchado un grito de socorro que casi pasó desapercibido? Comenta aquí si alguna vez te ha pasado algo similar, y si esta historia te ha cautivado, dale a me gusta y suscríbete al canal. Aún queda mucho por contar, y quizás seas el próximo en enterarte. Las semanas siguientes transcurrieron como un borrón. La noticia de su arresto se difundió silenciosamente.
sin titulares sensacionalistas ni escándalo público. Era como si el sistema quisiera resolverlo todo discretamente, casi como si ocultaran la verdad. Pero vi las señales. Correos electrónicos extraños en mi bandeja de entrada. Llamadas que se cortaban al segundo timbre. Miradas extrañas en las gasolineras a altas horas de la noche. No era paranoia, era vigilancia. Algo o alguien aún quería saber lo que yo sabía, o hasta dónde pensaba llegar. La incluyeron en un programa de protección. Nuevo nombre, nuevos documentos, nueva ciudad. Nadie lo sabía, ni siquiera yo. Hablamos una última vez, por una llamada en clave. Me dio las gracias. Dijo que no habría sobrevivido sin esa raza. Y entonces, silencio, como si nunca hubiera sucedido. Volver a mi rutina fue como intentar encajar una pieza rota en un viejo rompecabezas. Los pasajeros subieron a mi vagón como siempre, riendo y contando sus historias. Pero ahora lo oía todo con otros oídos, más atento, más escéptico. La noche que pasé con ella me enseñó que el peligro no siempre grita, a veces susurra, a veces lleva traje, trabaja en tecnología y sabe tu nombre incluso antes de que lo pronuncies. Una noche, aproximadamente un mes después, llevé a una pasajera a una estación de autobuses. Estaba nerviosa, siempre con el teléfono en la mano y miraba hacia atrás con frecuencia. Cuando le pregunté si todo iba bien, dudó. Luego sonrió débilmente y respondió: «Estoy huyendo de alguien». Me estremecí por completo. Pero esta vez estaba lista. Sabía cómo actuar, cómo proteger, cómo escuchar. Y quizás ese sea el mayor legado de esa noche. Me convertí en alguien que ve lo que nadie quiere ver. ¿Alguna vez te has convertido en el único refugio seguro para alguien desesperado? Porque esta es la historia de cómo me convertí en refugio y también en frontera, entre el miedo y la libertad. Nunca volví a ver su rostro, y quizás sea lo mejor, porque en el fondo, saber que está viva en algún lugar del mundo, respirando o caminando bajo su propio nombre o el de otro, da igual, me basta. No necesito noticias, fotos ni finales felices escritos con cinta dorada. Solo necesitaba la seguridad de que, por una vez, alguien había salido de allí, y así fue. Pero la verdad es que esa noche nunca me ha abandonado. La llevo conmigo en cada viaje, en cada pasajero que se sube al asiento trasero sin decir palabra. Aprendí a reconocer el silencio que esconde un grito. La tensión en los ojos de alguien que dice está bien con la voz, pero lo niega con el cuerpo. Aprendí que hay historias que nacen en coches en movimiento y que pueden cambiarlo todo. Hoy, cuando miro por el retrovisor, no solo veo rostros, veo posibilidades, historias esperando ser contadas o interrumpidas, porque alguien decidió escuchar, decidió actuar. Algunos creen que ser conductor se trata solo de conducir, pero yo les digo, también se trata de encontrarse con lo improbable. Se trata de presenciar lo invisible. A veces es ser el último escudo para alguien a quien no le queda nada. ¿Y saben qué me impactó más? No fue la persecución, ni la amenaza, ni el miedo. Fue que me miró a los ojos y me dijo: «¿Me viste?». Ver a alguien real, en un mundo que insiste en borrar a quienes gritan en voz baja. Eso lo cambia todo. Y si algo hice esa noche, fue porque elegí no ignorarlo. Porque aunque tenía miedo, aunque no entendía, me quedé. Y quizá eso sea lo que el mundo necesita. Gente que se quede, que no les dé la espalda, que no piense que es una exageración, un drama o una invención. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas historias como esta están sucediendo ahora mismo junto a ti? ¿Alguna vez has estado al otro lado del espejo retrovisor? Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has ayudado a alguien sin siquiera saber que estabas salvando una vida? Si esta historia te conmovió, si te hizo ver el mundo de otra manera, dale a me gusta. Demuestra que estas historias valen la pena. Y si quieres escuchar más historias reales, aterradoras y humanas, suscríbete al canal ahora mismo, porque el mundo está lleno de historias que nadie tiene el coraje de contar.
pero contamos hasta el final.